Hola a toda nuestra audiencia, bienvenidos de nuevo a una nueva conversación y a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de la firma Estrategia en Ventas. Hoy estamos en esta conversación muy enriquecidos por la presencia de Gabriel. Hola, ¿cómo estás de nuevo? Hola, Sandra, y enriquecidos por la presencia de alguien más, que ya les vamos a contar quién es. Y bueno, y qué rico compartir estos apasionantes temas del mundo de las ventas. Muy bien, Gabriel. Y María Alejandra, voy a contarles quién es María Alejandra porque ustedes la van a ver por primera vez hoy en estos episodios de podcast. Pero María a partir de hoy deja de ser una invitada y se convierte como un miembro de la casa, un miembro recurrente, un miembro que van a seguir viendo por acá, porque María se incorpora a nuestro equipo en el trabajo de unos temas muy específicos que sé que les interesan mucho, pero pues para yo no hablar de María todo lo que tendría para decirles, quiero que ella se presente. Bienvenida María a este espacio. Bueno, Sandra y Gabriel, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar de este episodio número 30 del podcast de B. Hoy vamos a estar acá hablando un poco, ahorita les hacemos una introducción, pero parte de lo que yo vengo a aportar a esta comunidad es que hablemos de herramientas digitales y de la inteligencia artificial aplicada en las ventas. Acá no queremos quedarnos en la teoría, realmente queremos llevar a cómo fortalecemos estas habilidades competitivas en nuestros clientes, en nuestra comunidad. Entonces, bueno, hoy queremos empezar a hablar un poquito de esto. Muy bien, ya habíamos puesto sobre la mesa la conversación inicial, Gabriel y yo, habíamos dado una introducción genérica y la idea es que en estas próximas conversaciones empecemos a profundizar un poco más en ciertos usos, vamos a hablar de herramientas específicas y la invitación principal que quiere hacerles este equipo es vaya, pruebe, experimente e inicie su propio camino en el mundo de la inteligencia artificial porque entre más rápido empiece, más ventaja competitiva va a tener. Muy bien, y vamos a lo siguiente. En el episodio anterior, el número 29 de nuestros podcasts en estrategia en ventas, hicimos una introducción a lo que era inteligencia artificial. Y ahí, para los que no lo escucharon, partimos de una definición muy elemental de qué es y luego una manera muy práctica de cómo utilizarla en las ventas. Y partimos de lo siguiente, partimos de que la inteligencia artificial parte de un input, los datos de entrada, luego sigue un algoritmo que es la inteligencia para procesar esos datos y luego hay un resultado. Muy importante y hoy vamos a hacer énfasis en esos datos de entrada. Ellos es inteligente si le suministramos información. Si no le suministramos información, también es inteligente, pero no tan inteligente. Y puede ser muy erróneo. Entonces, vamos a que sea inteligente porque lo hicimos inteligente y porque le dimos los insumos para que sea inteligente. Bueno, y vamos a hablar ya no generalidades como lo vimos la vez pasada, aunque hicimos una introducción a ChatGPT y dimos como alguna demostración, vamos a ir a algunas aplicaciones. Pero hay muchas aplicaciones en ventas. Hay aplicaciones para prospección y entre prospección, ahora Sandra nos explica, hay varios temas que podemos tratar dentro de prospección, pero también hay herramientas para el gerente, herramientas para los vendedores, herramientas para los entrenadores, herramientas para crear cursos, para crear capacitaciones en ventas, herramientas para hacer presentaciones, para hacer propuestas, en fin, muchas herramientas, data analítica, en fin. Bueno, pero vamos a centrarnos hoy en un tema específico y esperamos en otros episodios ir tocando otros temas como para que vamos siendo concretos y tengamos la oportunidad de irlos ensayando. Y hoy vamos a hablar de prospección, pero dentro de prospección en un tema específico de prospección. Pero para eso entendamos qué hay en prospección. Y le doy la palabra a una persona que se ha especializado mucho en el tema de prospección. Sandra. Bueno, entonces, en este mapeo y en este aprendizaje que está viviendo el equipo de B liderado por María, hemos identificado como unos campos de acción en donde la inteligencia artificial ha empezado a impactar de forma muy significativa nuestra gestión comercial. Y uno de los campos más desarrollados es el tema de prospección. En el tema de prospección hay también unos, por decirlo así, unos subtemas en los que las herramientas de inteligencia artificial han empezado a avanzar de una forma absolutamente significativa. Entre ellas, el tema de generación de videos y de contenido muy personalizado a partir de la generación de un solo video o de un solo mensaje y él es capaz de personalizar para una base de datos completa. Otras aplicaciones que se están encargando en sugerencias de contenidos también personalizados para redes y para otras cosas
Y hay otro tipo de herramientas que se están especializando en el tema de enriquecimiento de bases de datos, que es uno de los retos más importantes que tienen las compañías a la hora de decir, bueno, yo quiero ir al mercado X, quiero apuntarle al mercado Y, pero ¿dónde me consigo las bases de datos? ¿Dónde están los contactos? ¿Cómo hago para entender, cómo empezar a acercarme a esa base de datos o a esos clientes que yo quiero tener? Entonces, uno de los retos más grandes es el tema del enriquecimiento de bases de datos, que hasta ahora había estado disponible a través de aplicaciones pagas, es decir, personas que tenían bases de datos por su ejercicio profesional o, bueno, o empresas que se encargaban de vender esas bases de datos a los precios justos, pero pues en teoría, pero realmente lo que hace ahora esta especialidad de la inteligencia artificial dentro de la prospección es poder tener acceso a todo lo que existe públicamente acerca de ciertos mercados y a través de los algoritmos poder empezar a perfeccionar la técnica de afinar esa base de datos finita, focalizada y muy específica a la que quieres enfocarte en una estrategia de prospección. Yo creo que eso es un avance inmenso a la hora de facilitarnos la vida de los vendedores en entender cómo acotar esos alcances de esos focos de prospección. Entonces, en este uso específico, que es lo que llamamos enriquecimiento de bases de datos, hemos explorado varias herramientas porque esto está sucediendo en este momento en vivo y en directo con el equipo de B. O sea, no les estamos hablando de una cosa ni futura ni pasada, o sea, esto es lo que estamos viviendo en este momento con el equipo de B. Hemos identificado un par de herramientas que creemos que son en este momento quienes lideran la conversación en este sentido. Hemos identificado una que se llama Polo, otra que se llama Luna, pero ya la especialidad y la profundización en estas herramientas, pues las está liderando María. Entonces yo quiero darle ya paso a María para que nos explique un poco qué hacen estas herramientas, cuáles son los usos específicos y cómo le sugerimos a nuestra audiencia empezar a utilizarlas. Entonces, María, adelante. Bueno, Sandra, muchas gracias acá por la intro y bueno, tu experiencia definitivamente en el tema de prospección es demasiado valioso en este punto, porque creo que antes de empezar a hablar de cualquier herramienta, de cualquier metodología y demás, todas las personas que estemos en ventas tenemos que tener muy claro qué necesitamos y cómo lo necesitamos. Si no tenemos ese punto en detalle, difícil va a ser que estas herramientas, por más mágicas que sean, hagan la tarea por nosotros. Entonces, muchísimas gracias por ese gran aporte. Como Sandra lo menciona, hoy estamos en un desafío en nuestro propio equipo, conociendo, investigando y profundizando en todas estas herramientas. Y nos hemos encontrado con dos que son de gran valor, pero hoy vamos a hablar como tal de Apolo IO. ¿Qué pasa? Y antes de empezar digamos, a contarles los beneficios, cómo funciona y demás, ¿qué pasa con las herramientas de prospección en general? El desafío principal de las herramientas de prospección cuando estamos hablando de base de datos para prospección es la desactualización de la información. ¿Por qué? Pues porque es constante el cambio de los profesionales dentro de nuestras áreas de compras, es constante la evolución de nuestros servicios. Hay muchísimos cambios que yo me atrevo a decir que una base de datos de 6 meses ya puede estar desactualizada. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso ahí, Gabriel y Sandra, también desde su experiencia? Y diría que 6 meses es poco, a lo mejor en 3 meses se ha desactualizado. Entonces, habrá sistemas tan inteligentes que lo mantengan actualizado al día, pues sería el ideal. La inteligencia llega hasta allá, María Listo. Alejandra. Entonces vamos para ese punto específicamente porque por ahí quería comenzar. Definitivamente en este mundo de las bases de datos, de prospección, voy a contarles una experiencia personal muy corta. Como gerente comercial en otra compañía, algún día me hicieron una oferta de una base de datos para prospectar en otro país diferente a Colombia, donde tenía que enviar a una persona de mi equipo comercial a un punto físico. A ese punto físico llegaban con una USB, esa USB la ponían en mi computador, pagábamos X dólares y en teoría teníamos la mejor base de datos de los CEOs de las compañías de ese país. Y les quiero contar que esto fue hace muy poco, entonces no estamos hablando como que todavía ya hemos evolucionado demasiado y que pues
en decisión ya profesional, ¿para qué vamos a comprar una base de datos en Excel que, como dice Gabriel o como lo menciona Sandra, posiblemente ya no va a funcionar? Entonces creo que acá es donde más sentido empiezan a hacer las herramientas digitales, que en el mundo hay muchísimas. Enfocándonos en Apollo.io, ¿por qué nos concentramos en Apollo.io? Porque Apollo.io es una herramienta digital enfocada para la prospección en la gestión de leads o manejo de clientes, con un componente muy importante y es inteligencia artificial, y ahí es donde lo hace diferente. Entonces, ¿qué tiene de fuerte o de valor Apollo.io? Lo primero es la integración a LinkedIn, que es hoy la red profesional más importante en el mundo. Entonces, respondiendo a lo que Gabriel dice, definitivamente sí. Apolo, con inteligencia artificial, hoy tiene la capacidad de actualizar las bases de datos de manera automatizada. Cambian un dato en LinkedIn, cambia toda la información. Y desde ahí, estas herramientas como Apolo, desde su desarrollo, sí tienen la capacidad de consultar la información privada de los contactos que estén dentro de LinkedIn, por ejemplo. Entonces, estoy hablando del celular, que no siempre es público, estoy hablando del correo, que no siempre es público. Estas herramientas sí tienen la autorización y el tratamiento de datos específico para poder alcanzar a la mayor cantidad de clientes potenciales según mi necesidad. Entonces, acá me voy a un tema muy importante, y es que hacemos una prospección apalancados en datos fortalecidos por inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque finalmente es como yo, como vendedor, sé lo que necesito, la herramienta me lo facilita e inteligencia artificial me da todas las recomendaciones para poder lograr empezar a convertir todos esos clientes potenciales y volverlos pues como clientes de valor dentro de mi compañía. Es una herramienta que adicional ayuda a los vendedores encargados de toda esta parte como SDRs o también se llaman como gestión de clientes en frío. Ayuda a los vendedores a profesionalizar esa función, porque adicional de ayudarnos con la búsqueda de los clientes, nos ayuda a estructurar de manera mucho más profesional los mensajes con los que vamos a llegar a los clientes, pero no solamente profesionalizarlo, sino como interactuar con diferentes tipologías de mensajes según el cliente, según el cargo, según el sector. Podemos empezar a mirar hasta temas de si es una industria B2B, si es una industria B2C, si es un tema de retail. Entonces, tiene demasiadas bondades que finalmente lo que hace es aprender de lo que nosotros, de los inputs que nosotros le damos, y fortalecer según el uso que toda la comunidad de Apollo.io esté teniendo a través de su misma herramienta de prospección. Entonces, creo que acá es donde más poder empiezan a tener estas herramientas. ¿Y qué tipos de beneficios podemos encontrar? Lo primero, las bases de datos finitas, que yo también comparto la teoría que menciona Sandra, y es las bases de datos no son infinitas, son finitas si nosotros sabemos a qué tipo de clientes o con qué objetivo o qué target y demás nosotros queremos llegar. Hay otro tema, y es el enriquecimiento de los datos, que parte desde la automatización o la actualización automatizada de la información hasta el conocimiento que inteligencia artificial empiece a tener de nuestros prospectos. Hay otro, y es automatizar la prospección. Yo le puedo decir a estas herramientas, me di cuenta, o ella misma decirme, me di cuenta que tus mayores conversiones son los martes en una franja de horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Perfecto, yo puedo organizar mis herramientas para que también se hagan en esta prospección, perdón, en estas franjas de horarios para prospección. ¿Y esto a qué se da? Esto se debe a nuestros clientes, según la ocupación de nuestros clientes, según las actividades de nuestros clientes. El mundo de las ventas un lunes es un poco loco, no da tiempo de nada, entonces uno para qué va a prospectar si uno sabe que el cliente tampoco le va a atender en algunas industrias. Entonces estas herramientas le empiezan a dar a uno como todos esos insights para que finalmente, si prospecto, pueda tener mayor conversión.
Otro tema importante de estas herramientas definitivamente es la integración a los CRMs. En el podcast anterior hablábamos de los CRMs y el uso y todos los beneficios que esto tiene para nosotros. Entonces, ¿qué tiene? Estas herramientas ya lo integran. Entonces, no son ejercicios ajenos a nuestro proceso comercial, al registro de las reuniones, al seguimiento de los deals, hace parte del mismo proceso, solamente que uso otra herramienta que me ayuda a hacerlo un poquito más fácil. Y por supuesto tengo que hablar del análisis y seguimiento. Uno se acostumbra a registrar en el correo, poner en el calendario un recordatorio y demás, y hace parte de nuestras rutinas comerciales, pero estas mismas herramientas también le organizan y le estructuran a uno la información para el segundo mensaje o para la segunda llamada o para todas las actividades que requeramos hacer según nuestros journey maps de esa interacción con los clientes. Entonces creo que ahí de forma general les podemos contar por qué estas herramientas hacen que nuestra tarea de ventas sea mucho más ágil y por qué no, pues usemos el término inteligente, apalancados de la misma inteligencia artificial, donde sencillamente que con el conocimiento global de una herramienta, nuestras tareas también se puedan agilizar. María, yo tengo una pregunta, porque nos queda claro que lo que explicaste, que hace en este punto específico de prospección, lo que hace la inteligencia artificial, y nos hablaste de una aplicación específica. Eh, Probablemente entendieron cuál es, cuál no es. Deletreánosla, por favor, decinos el nombre de la explicación y cómo empezamos a experimentar, a explorarla por primera vez. Dale. Buenísimo, entonces escribe Apolo con doble L punto io, Les ¿cierto? vamos a dar el link en la descripción de este episodio para que la puedan consultar. Ok, Buenísimo. perfecto. Les vamos ¿Y a dejar cómo ahí. iniciamos? ¿Cómo iniciamos con esta aplicación? ¿Qué primero hacemos? Contanos. Buenísimo, Gabriel. Entonces, casi que hoy todas las herramientas tienen unos sistemas de cobro, obviamente, que tienen posibilidad de usarla por periodos gratuitos cortos, pero uno puede explorar. Entonces, nada, uno hoy ingresa a apollo.io, selecciona su prueba gratuita, si no me falla la memoria, son 7 o 14 días aproximadamente. Uno integra Apolo.io con su LinkedIn, muy importante decir esto porque pues como vendedores LinkedIn es una herramienta muy importante y muy poderosa y a través de esto uno lo primero que empieza a hacer es segmentar. Eso es lo primero. ¿Qué necesito? Entonces, segmento Colombia, luego vamos a suponer que estamos en una industria de salud, entonces industria de salud, y así sucesivamente según toda la prospección que yo vaya a hacer, si vendo servicios o productos y demás. Y de ahí empiezo a hacer la elaboración y definición de los mensajes con los que voy a hacer la prospección. Puede ser una prospección para un evento, ¿cierto? Porque yo quiero acá hoy invitar a Sandra y Gabriel como expertos del mundo de las ventas para el Congreso Internacional de Ventas que vamos a hacer hosteado por EB, por ejemplo, ¿cierto? O sencillamente necesito llegar a los gerentes comerciales de otras compañías para ofrecerles Apolo y yo. Entonces, dependiendo de lo que yo esté vendiendo, entonces defino los mensajes. Y ahí, Gabriel, casi que empiezo a definir los ejercicios de prospección. Y en eso es enviar los mensajes, las frecuencias de los mensajes, hacerle seguimiento y acompañamiento a eso. ¿Qué pasa, digamos, en el mundo real? Entonces, yo hago todo mi ejercicio de prospección, em, logro que ese cliente a que estoy buscando me dé una cita. En esa cita voy a hacer mi primera presentación sobre EB como consultores en ventas y ese cliente me dice, fascinado, yo quiero que la próxima reunión ya podamos hablar de una consultoría específica para entrenamiento de vendedores. Entonces yo le digo, perfecto, para la próxima reunión te va a estar atendiendo Gabriel Soto y ahí entonces nos vamos con el resto del ejercicio. Básicamente eso es como un poquito de lo que puede ser un ejercicio de prospección Pero, digital. Yo pero les María, quiero contar, dale. yo quiero hacer aquí una precisión porque es que María ha mencionado dos cosas muy importantes que yo no quiero dejar pasar por alto. Y es que María ha dicho que nosotros tenemos que tener claro, el vendedor tiene que tener claro qué le quiere pedir a la herramienta. Eso es una cosa muy importante porque no es que la inteligencia artificial nos solucione
un proceso de prospección que no haya sido estructurado e intencionado. Eso no hace la inteligencia artificial. Usted antes tiene que haber diseñado desde sus focos estratégicos cuáles son los mercados a los que usted quiere llevar, de qué forma quiere llegar, cuáles son las decisiones en cuanto a elecciones y renuncias que usted ha hecho en ese mercado, para que luego una herramienta como estas lo apoye en esos focos que usted quiere trabajar. Entonces, primero, hay una inteligencia humana previa que necesita darle las instrucciones adecuadas a una herramienta como esta. Primero, quiero hacer esa claridad. Y dos, María, mencionaste una cosa que no sé si es tan familiar para nuestra audiencia y yo sí quiero particularizar acá porque hace poco inclusive voy a dejarles el link en esta descripción de este episodio donde hablábamos de los diferentes perfiles que existen hoy en el mundo comercial y hacíamos claridad sobre algo que mencionaste ahorita, un perfil que se conoce como los SDR, SDRs, que en el mundo comercial hoy son perfiles que están netamente enfocados a la primera o a las primeras etapas del embudo de ventas. Es decir, apenas se especializan en la prospección, o sea, eso es su foco principal, traer citas calificadas y leads calificadas a la mesa y luego le entregan el proceso siguiente a otro perfil comercial. Esos SDRs que hoy están siendo una profesión muy refinada, muy sofisticada, porque obviamente las herramientas cada vez son más especializadas, esos SDRs hoy tienen a disposición herramientas como estas que le facilitan muchísimo el trabajo. Entonces, en esta audiencia, si existen ese tipo de perfiles, personas que están enfocadas en la prospección o no, no importa, quiero decirles que es importante que también sepamos cómo esos perfiles han ido evolucionando y les voy a dejar el link para que tengamos un poquito más de información al respecto. Entonces, bueno, eso quería decir. Ahora sí, Gabriel, contanos. No, quiero complementar algo con lo que tú dices, porque la inteligencia artificial es inteligencia y es inteligencia artificial, lo que llamamos IA generativa, porque ella se retroalimenta de ella y se retroalimenta de lo que le damos para tomar decisiones. Y se dice que es inteligencia porque emula la inteligencia humana. Entonces, lo que quiero decir, la inteligencia artificial no adivina, igual que la inteligencia humana. Entonces, yo por más, o el ser humano, por más inteligente que sea, no adivina cuál es el próximo número en que va a caer el baloto. La inteligencia artificial tampoco. Y ya se lo han preguntado. Y él sí dice, estadísticamente, hay una probabilidad de que este millón de números que no han salido vayan a salir y aleatoriamente hay unas fórmulas estadísticas, pero no adivina. Entonces, quiero decir, porque si nosotros vamos a una realidad de prospección y yo simplemente le digo, esta es mi empresa, búsqueme datos y búsqueme contactos, prospécteme contactos calificados y ahí se me apareció la Virgen, ya, me voy a salvar, voy a tener los contactos. No me los da, a no ser que yo no le haya suministrado una información. No solamente, o sea, adicional a las preguntas que dijimos que tenemos que hacerle, yo le tengo que entregar la información. Pero vamos a un caso. Una empresa que ya lleva años trabajando en el mercado. Entonces, esa empresa le va a decir a qué clientes le ha cotizado, qué propuestas, cómo han sido sus propuestas, cómo ha sido el seguimiento de las propuestas, cómo ha sido el contacto inicial, cuáles propuestas ha ganado, cuáles propuestas ha perdido, por qué las ha ganado y por qué las ha perdido. Y en un sistema, digamos, de prospección humana, llamémoslo así, yo sé por qué gané y sé por qué perdí. Y si no lo sé, estoy desaprovechando información, que si no se la suministro a esa inteligencia, igual que si tuviéramos un asistente, yo le digo a un asistente, prospécteme, y son clientes B2B o clientes persona a persona, clientes B2C, y entonces no más. No, clientes B2B, pero mira dónde hemos sido asertivos, en este sector sí, en este sector no, en el sector del agro nos ha ido mejor, en el sector metalmecánico no tenemos poca probabilidad. Yo le tengo que dar toda esa información. Si yo no le doy la información, no me va a obrar inteligentemente. Lo mismo que si no le doy la información a una persona. Yo quiero invitarlos que en inteligencia artificial emulemos la inteligencia humana, porque es que eso es, no sé, si nosotros vamos a empezar a seguir la inteligencia artificial o la inteligencia artificial nos sigue a nosotros. Pero pensemos qué hacemos para que una persona tome decisiones de manera inteligente. Es lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial. Entonces los invitamos a tener la mayor información posible. Vamos a otro caso. Mi empresa es nueva. Estoy saliendo al mercado. Diseñé un producto. Todavía no tengo ni un solo cliente. Yo le tengo que decir cuál es mi cliente prospecto. Yo tengo que haber estudiado la competencia, con cuáles clientes en productos similares a esto está trabajando la competencia,
¿Por qué los ha ganado? ¿Por qué los ha perdido? ¿Qué es lo que aspiro a ese cliente? Pero vamos a otro caso más extremo. Y un caso más extremo es, soy una empresa nueva en un producto nuevo que no existe en el mercado y yo le voy a decir a la inteligencia artificial, búsqueme prospectos. No adivina qué prospecto es. Yo les tengo que decir para qué es el producto, por qué es el producto, cuál es el cliente ideal de ese producto, cuál sería la limitación, por qué el producto no existía antes en el mercado, para que me busque ese cliente objetivo. Les quiero insistir, de lo que nosotros hagamos, de suministrarle toda la información que debe tener esa base de datos, es donde va a ser inteligente para tomar decisiones. Ahora, María Alejandra o Sandra, muy brevemente, y yo a mi asistente personal lo siento en la mesa y le digo, venga, yo le cuento mi historia en la compañía que ha sido exitoso o no. ¿Cómo se lo contamos a inteligencia artificial? ¿Cómo le entrego toda esa información a inteligencia artificial? ¿Lo siento en mi escritorio y le digo o cómo hacemos? Sandra, si quieres, dale, que yo he hablado acá la mayor parte del tiempo, dale tú. Bueno, no, yo creo que hay dos formas, ¿cierto? Y para eso hay diferentes herramientas. Entonces, no hay una herramienta que alimente todo hasta ahora, como que se me ocurre a mí, y María también nos va a contar como según su experiencia ya que haría. Primero, como lo hablamos en el episodio pasado, hablábamos de ChatGPT y su versión 4, que es la versión paga, que es la versión que nos permite cargar información previa de nuestra organización y pedirle a través de preguntas sugerencias, consejos, directrices o el qué haría si fuera tal persona, ¿cierto? Entonces, uno podría empezar a construir su plan de prospección, sus focos de prospección con ChatGPT. Yo conversaría con ChatGPT un rato, ¿cierto? Cuando refine esa conversación y lo tenga mucho más claro y yo tenga mucho más acotado mis objetivos y mis focos de prospección, ahí sí me voy para Apolo, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a complementar, a hacer esta red de asistentes que van a servir para cosas distintas, Total. porque ya en Apolo yo ya sé, entonces, cuál es el mercado al que quiero atender, cuál es el foco, y lo que yo le doy es la instrucción de que me busque ese tipo de empresas, con la ventaja, como dice María, es que está conectado en línea con bases de datos como LinkedIn, ya no pues es como antes que le entregaban a uno pues la USB y al otro día ya la mitad de la gente no trabajaba en las empresas que están en esa USB, en esa base de datos. Entonces, yo haría eso. Primer paso, conversaría con ChatGPT, que me analice toda la información previa de mi empresa para elegir focos de prospección acotados y luego me iría a Polo a refinar esa búsqueda. María, ¿tú qué harías? No, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Lo estaba viendo al revés, Al digamos, revés. si es una persona, pero, o sea, como lo mismo, pero desde cuál es el punto de partida. Si es una persona que nunca ha interactuado con Apolo, activarla, conectarlo, saber que necesita Apolo y me devuelvo a mi asistente en ChatGPT 4 y le digo, necesito esto, no sé, digamos, edades, cargos, demografía, industrial, lo que sea necesario con el asistente que ya haya creado. Y realmente ese asistente, como se menciona en el podcast número 29, cómo se construye con el histórico de la empresa. Entonces, ese es el asistente virtual de, por ejemplo, el comentario que nos está haciendo Gabriel, él llega y le cuenta toda la historia a su asistente. Esa historia de su asistente tiene que ser traducido en un PDF, en una presentación, en algo. Eso se lo llevamos y listo, él se encarga. Así es, yo como que tengo esta inquietud y yo creo que la inquietud la pueden tener las empresas que nos escuchan o los vendedores o los gerentes que nos escuchan y es, bueno, yo empiezo como a montarme en un tren de aplicaciones pagas, ¿cierto? Entonces pago ChatGPT que son $20 mensuales y luego se me acaba la versión gratuita de Apolo y luego, porque por supuesto la mayoría tienen versiones pagas después de un tiempo, obviamente, ¿cierto? Para que su modelo de negocio pueda ser sostenible. Y yo lo que quiero decirles aquí como reflexión es, y lo que quiere hacer este equipo de estrategia en ventas y se los quiero compartir es, nosotros queremos experimentar con la mayor cantidad de herramientas para luego quedarnos con las que entendamos que nos generan valor. Entonces, en principio, vamos a tener un presupuesto de herramientas, compremos, vamos a explorar, vamos a entenderlas. Y cuando tengamos esa experimentación, luego nos quedamos con dos, tres, que recordemos que nos reemplazan asistentes que en otro escenario, pues tendríamos que tener sentados físicamente en su casa como oficina virtual o en nuestra oficina real, ¿cierto? Con todos los riesgos que eso conlleva. Y aquí la discusión de si la inteligencia artificial reemplaza a ciertos seres humanos, pues la podemos tener después, porque también es un debate ético interesante y yo ahí tengo pues unas posiciones y he leído mucho al respecto.
Pero lo que quiero decirles es que hay que empezar a tener un presupuesto en las organizaciones dirigido a tener estos asistentes virtuales que todos tienen usos distintos y que se empiezan a complementar. No pueden estar aislados. Todo es una red de asistentes y aplicaciones. Sandra, y tenemos una expectativa con estrategia en ventas y específicamente con María Alejandra Vélez, especialista en el tema y que está especializando, y es experimentar ese mundo en una aplicación específica. Hay que dedicarle mucho tiempo, ver cómo es productivo, de qué manera. Nosotros le vamos a dedicar ese tiempo y vamos a ir tomando una por una algunas aplicaciones, y en las aplicaciones que estudiemos y veamos que tenemos productividad, vamos a tener luego con estrategia en venta la oportunidad de que María Alejandra nos diga cómo hacer, cómo adquirirla, cómo potencializarla. Porque en el día a día de nosotros, en el mundo de las ventas, en el mundo de la gerencia, probablemente a algunos no les quede tiempo de experimentarla y volverla efectiva y pagarla, y no tuve tiempo y perdí un mes y ya pagué un mes y ya se me fueron los primeros $20, que es como cuando igual voy a ir a la inteligencia artificial a hacer la asociación con la inteligencia humana. Contraté a mi asistente, tengo una cantidad de trabajo, no le pude dar capacitación, no pude hablar con él, pasó un mes y no ha hecho nada, pues que no le he dicho nada. Lo mismo acá. Entonces nosotros vamos a experimentar y luego les vamos a poder dar como la oportunidad a todos de cómo con ese ensayo podemos ser productivos desde el inicio. Y la idea es aportarles en este tema que nos ayuda a la construcción de la eficiencia en este mundo de las ventas. Y en este tema específico, prospección, o en otros que vamos a ver más adelante. Mejor dicho, dos cosas. Uno, estrategia en ventas va a hacer el trabajo por ustedes, en principio. Y Eso. dos, esperen muy pronto nuestro taller de herramientas de inteligencia artificial y digitales para vendedores B2B. Pronto lo lanzaremos. Bueno, María y Gabriel, a mí me alegra mucho haber tenido esta conversación con ustedes, que lo hayamos tenido en equipo, porque compartir en vivo, en directo, los procesos de aprendizaje que estamos viviendo internamente, también, bueno, hace que esto sea divertido, que podamos compartir esa experiencia, que yo sé que a ustedes también les sirve, y que, bueno, nos acompañen en este camino de seguir aprendiendo y avanzando en esto que tanto nos interesa a todos. Les vamos a dejar los links que hemos mencionado en la descripción del episodio, y no se les olvide irnos a seguir en LinkedIn, prender las notificaciones para que no se pierdan ninguna conversación de Spotify. Y recuerden, todos los egresados de algún programa de estrategia en ventas los estamos esperando en la comunidad cerrada de WhatsApp DB. Vayan a nuestra página y apliquen para que pronto nos encontremos allá en los contenidos que les tenemos de forma personalizada cada semana. Les voy a también a dejar el link de inscripción en la descripción de este episodio. Me alegra mucho haberlos tenido de nuevo y hasta luego. Hasta una próxima vez. Que estén bien. Gracias, Sandra y Chao, Gabriel. chao. Hasta luego.